A finales de 2019, el mundo conoció un nuevo virus que, en lo corrido de 2 años, contagió a más de 590 millones de personas y se cobró la vida de más de 6 millones de ellas a nivel mundial. Aparecida en 2019, causando estragos en 2020 y todavía persiguiéndonos, llegó la pandemia del COVID-19. Muchas preguntas siguen surgiendo, cada vez más variantes, nuevos síntomas, nuevas formas. Bienvenidos, esto es Vivir Más. Hoy en nuestro programa nos está acompañando el biólogo, él es magíster y tiene doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, docente e investigador del Grupo de Inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia, Weimar Aguilar Jiménez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Andrea. También muchas gracias a todos ustedes y a los televidentes por ver este programa. Docente, cuando estábamos haciendo esta investigación nos encontrábamos muchas inquietudes sobre COVID-19, pero las más puntuales son, sin lugar a dudas, las que hablan de nuevas variantes. Recordemos un poquito cómo va ese trasceder y cuántas variantes aproximadamente se han identificado, y sabemos que hay unas que son las que más han afectado la vida. ¿Cuáles son esas? Sí, digamos que, como usted lo mencionaba, desde la aparición de este virus, pues inicia una evolución, un cambio constante en él. Es un virus que tiene una particularidad y es que cambia bastante, tiene muchas mutaciones acumuladas en el tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, pues encontramos nuevas variantes. Digamos, desde esa fecha del 2019 hasta ahorita, aproximadamente 7 variantes grandes, o sea, variantes de preocupación se han identificado. Es decir, han circulado muchos más, digamos, cambios y linajes diferentes. Inclusive el Instituto Nacional ha sido muy juicioso publicando pues la actualización de los linajes circulantes en nuestro medio. ¿Qué son linajes? Digamos que el virus, cada que aumenta un cambio, o sea, que tiene cambios nuevos, se va clasificando en diferentes linajes. Sí. Luego, como la cantidad de esos cambios, entonces ya se clasifica como una variante. Entonces, digamos que es como si fueran familias, subfamilias digamos, de un virus. Entonces, ese grupo grande se lo llamamos variante. Sobre todo, la OMS ha hecho énfasis en que, digamos, las clasifica de acuerdo digamos, a la contagiosidad y a la gravedad en la población mundial, entonces con eso le da el nombre de variante, pero el virus no solamente es que tengamos 7, sino que él ha cambiado alrededor del mundo y en este tipo de linajes. Entonces, digamos que una variante es uno de los linajes con mayor predominio en un momento determinado y que tiene, digamos, una asociación con mayor transmisibilidad y mayor gravedad. Hablemos puntualmente de esos dos factores que usted acaba de mencionar, docente. Uno, de esas 7 que han sido las más llamativas, las más grandes, que tuvieron mayor impacto, ¿cuáles fueron las de más contagio y cuáles fueron las más graves porque sus consecuencias eran más letales? Sí, digamos que hay a nivel mundial, digamos que la variante Delta y la variante Omicron han sido las de mayor impacto, tanto en número de personas contagiadas a nivel mundial como, digamos, velocidad de transmisión. Estas variantes tienen un dominio total, es decir, cuando aparecieron tenían el mapa global de los linajes cubiertos, totalmente dominados. Y particularmente en Colombia hay otra que debemos mencionar, que es la variante Mu. Es una variante que mayoritariamente predominó acá. Inclusive, digamos, en los últimos análisis parece que realmente surgió acá. Es decir, esa es una variante reportada casi como que haya surgido acá, aquí se identificó por el Instituto Nacional y nos acompañó bastante tiempo hasta la aparición de la variante Delta. Luego de esta variante Delta, entonces llega Omicron, que en este momento es el que cubre pues, el mapa mundial de número pues, de infecciones. Claro. Y adicionalmente, digamos, cuando ya empezamos a hablar, no sé si miramos aquí en noticias que cuál es la variante que nos está afectando, pues es Omicron, pero hay sublinajes, como les comento, entonces ya la empezamos a llamar Omicron 1, la primera que aparece, luego Omicron 2, Omicron 3, en este momento la que está, digamos, teniendo un mayor impacto es Omicron 5, es decir, es la variante Omicron, pero ese sublinaje o ese, digamos, algunos cambios acumulados que le hacen, digamos, llamar ese sublinaje o ese subpunto 5. Docente, enfoquémonos entonces en ese linaje, quedémonos en Omicron, si es posible, en esa 5,
Y hablemos un poquito de tiempos de incubación, hablemos de en qué estamos en la actualidad. Cuando me da o cuando he contraído el virus, ¿cuánto tiempo se me demora para que me aparezca la sintomatología? Eso es un cambio importante que, digamos, a medida que van apareciendo estas variantes se ha dado, y es que se ha reducido ese tiempo, ese periodo de incubación. Entonces, en las primeras variantes se hablaba que podría ser entre 3, 7 días, digamos, mientras que ahorita con la variante Omicron, sobre todo esta última Omicron 5, se puede reducir entre 1, máximo 3 días. Es decir, después de que tuve contacto, a los 3 días usted ya tiene una replicación alta del virus y puedes empezar entre 1 y 3 días puedes empezar a sufrir síntomas. Entonces es muy rápido y esto es la ventaja que ha tenido pues, a nivel mundial para dominar todo el panorama, porque se transmite mucho más rápido que las competidoras, que las otras variantes. Entonces eso le da, digamos, una ventaja y básicamente domina el panorama mundial. Entonces ya nos surgió la palabra clave de todo lo que estamos hablando, síntomas. ¿En qué se diferencian los síntomas de ese Omicron, si podemos hablar del 5, de lo primero que llegamos a conocer del COVID por allá, finales del 2019, inicios del 2020? Digamos que en cuanto a síntomas en general, la variación no ha sido muy grande. Digamos que no podríamos decir que podemos diferenciar una variante, digamos, de otra solo por la sintomatología. Hay algunas asociaciones, tal vez menor gravedad, se ha visto en población, sino que hay que tener, digamos, ese aspecto con cuidado, puesto que digamos, las campañas de vacunación han sido muy exitosas. Eso obviamente ha repercutido disminuyendo pues, esa gravedad. Ese es un punto. Lo otro es, por ejemplo, la anosmia o ese, digamos, pérdida de olfato, del gusto, que se veía era muy frecuente con las primeras variantes. Con Omicron es menos frecuente, pero aún así no es que haya desaparecido. Entonces, digamos que todavía es difícil entonces caracterizarlo. Digamos que en general persisten los mismos, que es síntomas parecidos a una gripe, un resfriado, ¿cierto? Malestar general, dolor de cabeza. Digamos que el dolor de cabeza ha aumentado, digamos, en frecuencia con esta variante. La pérdida de gusto y de olfato se puede dar, aunque en menos frecuente que las otras variantes. Tos, ¿sí? Y ya en casos más graves, dificultad para respirar. Docente, surge otra pregunta ahí, y es, ¿qué pasó? A raíz de la vacunación, ¿estamos mejor protegidos y por eso nos afecta o en términos muy coloquiales, nos da menos duro esta variante, o esta variante en su proceso de mutación cambió y ya no está tan letal? ¿Vacunación o variación? Ambos. Yo diría que son ambos. Lo que pasa es que los análisis a nivel poblacional son, digamos, son complicados en cuanto a que, como le comentaba ahorita, tenemos una prevalencia, un aumento en la jornada, en la vacunación, en la cobertura de vacunación alta. Entonces, digamos, realizar estudios para tratar de diferenciar si el efecto grande es de vacunación o de las variaciones en el virus es complicado. Pero ya hay algunos reportes y muestran que es ambas. Es decir, la vacunación definitivamente tiene un efecto importante, pero también las variantes han disminuido esa virulencia. Es decir, han ganado en, digamos, capacidad de transmisión, más facilidad, digamos, pueden presentar cargas virales más altas, por lo tanto, contagiar a otra persona es más fácil, pero la gravedad se disminuye, digamos, asociadas, por ejemplo, en variante Omicron, digamos que el virus puede entrar, digamos, por dos o necesita una proteína que puede estar digamos, en células del pulmón, en las variantes iniciales, pero en Omicron no. Entonces él ya, digamos, con menor frecuencia puede llegar hasta niveles profundos en el pulmón y se queda más en vías respiratorias altas. Eso se asocia con menor gravedad. Entonces eso es un cambio que ha tenido el virus, pero obviamente las vacunas han ayudado pues enormemente a esto.